compañeros y estimada maestra, hoy mi compañera Karen Ortiz López y su servidora Vieni Paola Castillo Villalobos le vamos a hablar sobre el delito de tráfico de influencias y cohecho. Bueno, el contenido de nuestra presentación tiene introducción, concepto, presupuesto del delito, elementos del delito y su aspecto negativo, la conclusión y sus fuentes de consulta. Bueno, los dejo con mi compañera que va a presentar. Bueno, compañeros, yo voy a abordar el tema del tráfico de influencias y quisiera empezar con una parte introductoria y abordar un poquito acerca de cómo fue surgiendo la tipificación de ese delito. Y esto se debe a las influencias en México, porque se buscaba combatir la corrupción y el abuso de poder en la administración pública. La primera norma que comienza a regularizar este tipo de conductas es la Constitución de 1917, que estableció sanciones de los servidores públicos por sus abusos de autoridad. Exactamente ahí no surgió el delito de tráfico de influencias, sino que fueron delitos que fueron evolucionando hasta llegar a la tipificación de este. El concepto que nos maneja el Diccionario Jurídico Prehispánico nos dice que el tráfico de influencias es un delito que consiste en utilizar el poder, los contactos o relaciones con servidores públicos para influir en la toma de decisiones en el gobierno u obtener un beneficio ilícito. Este delito pueden incurrirlo o pueden cometerlo ya sea los servidores públicos que usan su cargo para intervenir en decisiones de otros funcionarios o particulares, o sea, cualquier persona que aprovechando sus contactos en el gobierno logran contratos, concesiones o favores ilegales. Los presupuestos del delito que estaremos analizando son los sujetos, el objeto, la protección del bien jurídico tutelado y el resultado material o en su caso el resultado formal. Primeramente empezaremos a explicar el sujeto activo, que es la persona que realiza la conducta, y en este caso, o en este delito, se trata de una acción que realice ya sea el servidor público o cualquier persona física. El sujeto pasivo, como está relacionado con el delito de la corrupción, sería el Estado o la buena administración o el buen funcionamiento de la administración pública. Por otro lado, tenemos el objeto, se divide en material y jurídico. El material sería la promoción o gestión de negocios públicos, la solicitud de promoción de cualquier resolución, la toma de decisiones o en sí mismo el servicio público. El objeto jurídico sería el correcto y normal funcionamiento de la administración pública, así como la protección de esta. La protección del bien jurídico tutelado, bueno, este delito se encuentra tipificado en el artículo 214 del Código Penal del Estado de Oaxaca y el artículo 221 del Código Penal Federal, así como también el delito en sí se encuentra regulado en el artículo 68 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y también en el apartado de sanciones, en el artículo 78, se encuentran cuáles serían las formas en que se conduciría la autoridad cuando un servidor público realice este delito. Y los elementos del delito y su aspecto negativo. Analizaremos primero los elementos objetivos, los subjetivos y los elementos normativos que encontramos en los tipos penales que ya mencionamos anteriormente. En elementos objetivos tenemos la influencia, la autoridad, el poder económico o político, y los elementos subjetivos se refiere pues a aquella intención que tiene el servidor público, y en estos grupos encontramos que ese delito se realiza a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro. Y los elementos normativos podemos encontrar lo que es el servidor público o lo que son los negocios públicos, porque la misma ley nos va a decir qué significan estos términos. Y pues para explicar acerca de este delito y que pudiéramos analizar mejor, pues yo quise agregar un caso que consiste en que una constructora le pide a un amigo, o sea, el titular de una constructora le pide a su amigo, que este amigo se llama Luis, que le ceda el nuevo proyecto urbanístico que están realizando, que es
un parque. Entonces, pues Luis al principio, pues como él tiene buenos principios y buenos valores, no quiere acceder, pero al final, pues sí lo hace. Y pues aquí vamos a analizar pues las causas de atipicidad, y estas pues los encontramos en el artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Primero, la ausencia de conducta sería que pues en este caso pues este no recae en este supuesto porque se intervino la voluntad del sujeto pasivo, es decir que Luis lo hizo por su propia voluntad y que también conocía cuáles eran los riesgos y cuáles eran las consecuencias de su actuar, y pues tampoco puede recaer aquí alguno de esos supuestos como el avismario, la luz absoluta, los movimientos de reflejos, el estado de conciencia o el hipnotismo o el sonambulismo, y pues cumple con todos los elementos que integran la descripción legal. Y el error de tipo pues no incorre aquí porque no se encuentra en el supuesto, porque el sujeto activo Luis conoce sus facultades como servidor público y también cuáles son las atribuciones para ejercer su cargo. Analizaremos la antijuridicidad desde su aspecto negativo, que son las causas de justificación, y aquí pues el consentimiento no entraría porque Luis no tiene esas atribuciones y tampoco tiene este permiso de realizar esa concesión con su amigo por el simple hecho de tener una relación con él. La legítima defensa pues tampoco encuadra en este aspecto porque no se está tratando de que Luis está actuando de una manera en la que trata de repeler una agresión, ya sea real, actual o inminente, y tampoco se trata o entra en el supuesto del estado de necesidad porque no se pretende salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro, como lo dijimos anteriormente, real o inminente. Analizaremos la antijuridicidad desde su aspecto negativo, que son las causas de justificación, y pues entonces como ya mencionamos los anteriores y pues la acción pues no se produce por el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho. Ahora la culpabilidad, lo analizaremos desde las causas de inculpabilidad, que es el error de prohibición, pues tampoco se realizó bajo un error que él pensó que estaba cometiendo, porque el sujeto conoce la ley y también conoce el alcance que se tiene. El estado de necesidad disculpante pues tampoco cumple con ese supuesto porque no se tiene la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente. Y la inimputabilidad y su acción libre en su causa, el sujeto comprende el carácter ilícito de la conducta, es decir, que pues entiende lo que estaba realizando él. Y pues la inexigibilidad de otra conducta tampoco sería una causa de inculpabilidad, entraría en ese supuesto en el caso que estamos analizando. La punibilidad, como ya sabemos, se trata de aquellos artículos o aquellos ordenamientos jurídicos que establecen cuáles son las penas o cuáles son las sanciones que tendrían las personas que cometen o incurren en este delito. Primeramente tenemos el artículo 214 del Código Penal del Estado de Oaxaca, que nos menciona que son de 2 a 6 años de prisión y de 30 a 100 días de multa. El artículo 221 del Código Penal Federal, en su párrafo primero, nos establece que son 2 años a 6 años de prisión y de 30 a 100 días de multa. Y como les mencioné anteriormente, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas enuncia cuáles son algunas de ellas: la suspensión del empleo cargo comisión, la destitución del empleo cargo la comisión, y también pues viene lo que son las sanciones económicas y la inhabilitación temporal para poder con el tiempo adquirir algunos de estos cargos o empleos que estén relacionados con los servicios públicos.
Eso sería todo por mi parte y les recomiendo que revisen nuestro documento que tenemos en el apartado de las tareas, porque ahí van a encontrar una información, sobre todo en casos en los que se analizan o se sancionan a las personas, los servidores públicos que cometen este delito de una forma administrativa o de una forma penal. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el delito de cohecho. Bueno, en su definición, para Giuseppe Maiore, ese es el concepto de cohecho, que dice que es la aceptación hecha por un funcionario público o por la persona encargada de un servicio público, para sí o para un tercero, de una retribución no debida, dada o prometida para cumplir, omitir o retardar un acto que éste está en su cargo. Bueno, ahora en la evolución, en México independiente y codificaciones. En el Código de 1871 se estableció la inhabilitación para el servicio público. En 1929 la inhabilitación por 20 años, en 1931 prisión de hasta 5 años. A lo largo de múltiples reformas, las penas y la definición del delito se modificaron conforme a cambios sociales y legales. En las reformas modernas en 1983 en adelante, en la reforma del 5 de enero de 1983, el castigo por cohecho se estipuló como inhabilitación hasta 14 años en ciertos casos. La reforma del 18 de julio de 2016 se modernizó de nuevo la ley. Actualmente el cohecho puede implicar hasta una pena de 14 años de prisión. El presupuesto de delito, que son sujeto, objeto, protección del bien jurídico tutelado, resultado material o formal. Bueno, en sujetos, aquí está el sujeto activo, que es el servidor público. En este caso, ese es el sujeto activo. En el sujeto pasivo puede ser cualquier persona física. En objeto material, que puede ser dádiva, que es un intercambio gratuito, o sea, puede ser un regalo para una persona, que es dinero, promesa, regalo o cualquier beneficio. En jurídico, dice que es correcto y normal funcionamiento de la administración pública y la protección de esta. En la protección del bien jurídico tutelado dice que es en el artículo 211 del Código Penal del Estado de Oaxaca y en el artículo 222 del Código Penal General. El resultado material o formal, pues este es un resultado formal. ¿Por qué? Porque inmaterial es cuando daña a una persona, en este caso no. Bueno, en elementos del delito y su aspecto negativo. Aquí está la tipicidad. Bueno, en la tipicidad, que son los elementos objetivos, que es dar, ofrecer o prometer una dávida, como ustedes ya saben y ya les expliqué, que es un regalo hacia una persona, ya puede ser dinero o cualquier forma. En elementos subjetivos, dolo, porque este tiene el consentimiento o esa es la intención de darlo a una persona, tiene toda la intención. Elementos normativos, es servidor público, funciones o atribuciones, puede ser una obra pública. Ahora, en caso del delito de cohecho, un ciudadano llamado David es detenido por un agente de tránsito por conducir sin cinturón de seguridad para evitar que levanten la infracción. David le dice al agente oficial, déjeme ir y le doy 500 pesos para que no me ponga la multa. El agente va a aceptar el dinero y David se va sin ninguna sanción. Este es un claro ejemplo de cohecho. Ahora, de acuerdo a mi ejemplo, estas son las causas de tipicidad. Las causas de tipicidad, como vienen en el artículo 14 del Código Penal, dice la ausencia de conducta. El delito no recae en este supuesto, pues intervino la voluntad del sujeto activo. Además que no recae en la vis mayor, vis absoluta, que son los movimientos reflejos, estado de inconsciencia, hipnoticismo o sonambulismo. Este cumple con todos los elementos que integran la descripción legal. Y en error del tipo no se encuentra este supuesto porque el sujeto activo, David, conoce sus facultades y atribuciones como servidor público. Sabe que eso está mal. En la antijuricidad, bueno, aquí en sus causas de justificación, aquí no puede indagar la legítima defensa. En este caso el delito no puede tratarse de legítima defensa porque no se repele ninguna agresión real, actual o inminente. Estado de necesidad. No se pretende salvaguardar de un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro actual, real o inminente.
Ahora, en las causas de justificación. El cumplimiento de un deber. La acción no se produce por el cumplimiento de un deber o un ejercicio de un derecho. Esto no se puede. Ahora, inculpabilidad. En las causas de la inculpabilidad, el error de provisión. No se realizó la acción bajo un error invencible. El sujeto tiene conocimiento de la ley y por eso no se puede deslindar. Estado de necesidad disculpante. No cumple con este supuesto. ¿Por qué? Porque se tiene la necesidad de salvaguardar. No se tiene la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio, ajeno o un peligro real. En la inimputabilidad y su acción libre en su causa. El sujeto activo comprende el carácter ilícito de esta conducta. Esta sabe que esta conducta está mal ante la ley y la inexigibilidad de otra conducta. Voy a hablar sobre la punibilidad, que en este se establece en el artículo 211 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Nos establece una pena de 2 años a 6 años de prisión y una multa de 30 a 100 días. También en el artículo 222 del Código Penal Federal nos establece una pena de 3 meses a 6 años de prisión y una multa de 30 a 100 días. Los agravantes dicen que si la dádiva bienes, promesa o prestación supera 500 veces el valor diario de una UMA, la pena será de 2 a 14 años de prisión y de 100 a 150 días de multa. En el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos dice que la suspensión del empleo, cargo o comisión. En la segunda fracción nos dice que la destitución del empleo, cargo o comisión. En la tercera nos dice que la sanción económica y en la cuarta nos dice la inhabilitación temporal para desempeñar los empleos, cargos, comisiones en el servicio público. Y por último, estas son nuestras fuentes de información. Aquí pueden checar dónde sacamos todo nuestro contenido de esta presentación. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que lo hayan entendido y muchas gracias.